Segundo bloque de Radio Apevi este viernes 14 de noviembre. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado. Él es Esteban Fernández, también conocido como Sangu. Él es integrante del programa de radio El Antídoto, que se está emitiendo actualmente por Radio La Colectiva FM 102.5 los martes de 18 a 20, ahí en el querido barrio de La Paternal, en Buenos Aires. El Antídoto es un programa que nació en abril del 2024. Principalmente es un programa, hoy nos va a contar Esteban, pero la base es musical, hay mucha música en vivo, invitados, grandes personalidades. Así que bueno, es un gusto recibirlo al colega Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Bueno, gracias, Bienvenido. Miguel. Buenas noches. Gracias, gracias igualmente, muy amable por invitarme y bueno, y por contar esta experiencia que la verdad que yo te cuento, te digo la verdad, yo soy contador. O sea, Sí. yo no tengo, o sea, estudié números y cuando terminé la secundaria que hice toda la orientación vocacional, lo que quería seguir, me salió comunicación, Ajá, ¿viste? mirá. Y uno a veces tiene que seguir lo que te indica, pero los números me gustaban y yo me veía trabajando dentro de una empresa. Sí. Entonces dije, bueno, voy a seguir por números, seguí administración de empresas de la parte de recursos humanos, porque siempre me gustó la parte de humanidades, comunicación y recursos humanos me gustaba. Entonces seguí esa parte. Me recibí, y claro, yo me recibí en el 2001. Mm. El 2001 fue, Mirá, cuando explotó el país, explotó todo, sí. just- explotó todo, y para contador había que hacer 2 años más en la UBA. Claro. Hice 2 años más para contador, me recibí de contador y ahí sí, ya encontré trabajo más fácil. Pero siempre tuve esa necesidad de comunicarme y de, sobre todo ligado a la música. A mí siempre me gustó la Ah, música, fui a recitales desde Ramones cuando tenía 15 años, en obras bueno, y desde ahí cualquier tipo de música, el folclore, el tango, cualquier rock. Entonces, bueno, y siempre la radio me gustaba. Y tenía un amigo más grande que yo, que hacía un programa de radio del Barcelona, del Club Barcelona. ah, Porque, viste que Barcelona tiene en varias ciudades del mundo, tiene sí. como peñas que pertenecen al club y eligen a los que dirigen cada peña en cada club. Y como Mm. esta peña fue en el año 2000, que no era lo que hoy es el Barcelona, porque después de Messi, viste que crecieron las peñas Sí, en todo lado sí, del mundo, se hizo universal. pero tal cual, exactamente, principalmente por Messi. Mm. Entonces, Alberto, que era mi amigo, que falleció hace unos años, formó una peña del Barcelona y el Barcelona como que lo encargó formar peñas en otros países. Entonces fue a México, fue a Brasil, fue a Chile a formar peñas en Barcelona. Y acá tenía una radio sobre el Barcelona y el club y sobre el fútbol. Y como recién empezaba Messi, el Barcelona ganaba siempre, entonces él hacía una radio ahí. Y eso me gustó. Fui un par de veces con él a la radio. eh, Me empezó a gustar el Barcelona, pero ahí quedó. Y hace poco, como vos bien contaste, en el 2024, mi amigo Alejandro Hernández, Mm. un amigo de toda la vida, él hizo un programa en televisión en los años 2000 que se llamó Estación Terminal Sí. y en televisión abierta. Entonces, claro, él, bueno, obviamente, que hizo entrevistas con Soda Stereo, con Calamaro, con Fabiana Cantilo, con todos Ah, los grandes del rock, ¿no? Y él después hizo distintas radios. Y en el 2024, él estaba haciendo El Antídoto radio, y me dice, mira, viene Cucuza Castiero, el cantante de tango. ah, sí. Usa, Dice, sí. un genio, Cucuza un grande, Sí. a mí me encanta. Me dice, ¿querés venir? Y bueno, filmamos, yo estoy solo, hablas con él. Bueno, fui, lo acompañé, él dirigiendo, y bueno, empezar a Cucuza, él me empezó a preguntar, viste, le empecé a hacer preguntas, y Alejandro me dice, ¿querés seguir viniendo a la radio? Sí, me encanta. Y Claro. bueno, empecé a seguir yendo, bueno, cada vez empecé hablando más, con columnas, con un poco de humor,
Y claro, yo no lo podía creer porque venían personajes a la radio que era una mesa de uno por uno y venía con la guitarra Botafogo, que Botafogo Ah, sí, un prócer. tocó con Sí, sí, Papo, sí. ¿viste? Entonces, claro, vos estabas sentado en una mesa y lo tenías a Botafogo de otro No, lado, un lujazo. que te decía, mirá, claro, es un lujo, ya, por más que, como decís, por más que te escuchen, no te escuche nadie, es un Mm, lujo para vos mismo, exacto. ¿viste? Y era una felicidad, y encontré que en eso me hacía la felicidad. Mm. Sí, a mí, escuchando y observando, ahora viste que la radio se ve, no solamente se escucha, me pareció que tu rol Exacto, es un poco hacerle la segunda a Alejandro, que sí, como bien decís, se nota que ya tiene como una trayectoria, sobre todo hablando de música y entrevistando músicos, cosa que no es fácil. Y él lo hace con exactamente, muchísima naturalidad, ¿no? Así que bueno, está totalmente. muy contento. Ustedes empezaron una radio que se llama MG. Exacto, en la MG Radio, exacto, en MG. Villa Purredón, está Sí. ubicada, y empezamos en el 2024. Él había empezado con el Antídoto en una radio de Liniers, primero que no hizo muchos programas, y después fue a la MG Radio. Mm. Y la MG Radio es lo bueno que siempre uno habla de las pequeñas radios o de las comunitarias como la colectiva radio, que es una radio donde uno tiene total libertad para expresarse, porque viste que hoy los medios, si bien hay muchas radios, Tal cual. están muy concentrados y son más o menos las grandes radios de las mismas personas. Sí. Ahora un empresario del sur compró Telefe, Telefe Ah, también tiene América y tiene muchas radios que dependen de esos grupos. Entonces es como que uno prende la radio y más o menos los mismos temas están en todas las radios. O claro, sea, no, claro. no, uno, por eso es importante las radios comunitarias o las pequeñas radios que hoy en día con internet, como vos decís, uno puede llegar a todo el mundo. Mm. Entonces, es una importancia de esas radios y de continuar apoyándolas. Y bueno, y cuando empezamos en la MG, empezamos también de forma muy chiquita, y claro, empezaban a venir el Cucuza Castielo, Botafogo, Noelia Moncada, que es otra cantante de tango espectacular, que también vino y también cantó, varios grupos que hicieron temas de los Beatles, también vino el guitarrista Valentino, que Sí. también es un De Valentino Jazz Valentino, Band, ¿no? exactamente, Que tal hace un ciclo cual, también muy lindo de música y entrevistas. Creo que los jueves, totalmente, ¿no? Sí. exactamente. Valentino era un grande porque él eh, era un showman, es un showman, o sea, Sí. él hablaba, ¿viste? Era un Sí. showman total, y las historias con Willy Crook, porque él tocaba en la banda de Willy Crook. Claro. Entonces, claro, digamos, uno se siente a escuchar a esas personas y más, si vienen con la guitarra y él viste que toca con el dedo gordo, que es una Ah, técnica que muy pocos la tocan y él la sacó de un cantante norteamericano, de un guitarrista que se llama Wes Montgomery, que sí. tocaba con esa misma, con el dedo gordo también la guitarra. Y bueno, espectacular. Y bueno, y para mí, me gusta mucho el punk, empecé con Ramones, Violadores, que es una banda, la primera banda punk de Argentina, empezó fundada por Gramática, el baterista, y por Jaribé, que era el guitarrista de esa época. Y Gramática vino a la radio, Sí, lo y escuché el para mí programa. tener la Sí, Gramática, sí. claro, la Gramática sentado contando cómo se formó, porque, claro, es el principio, el inicio de lo que fue el rock en Argentina. O sea, Delito Nevia, que bueno, para abajo, fueron los primeros. Claro. Y, y hay que estar en ese momento de la historia para fundar algo, ¿no? Un momento fundacional. Sí, sobre todo en momentos difíciles para el país, ¿no? Los violadores que se llaman, primero, ¿no? Los violadores de la ley, ¿no? Ese era el título original. Exactamente, Eh, tal ¿Qué cual. El nombre arrancaron? original, Fines de la dictadura, ¿no? exactamente, arrancaron el fin de la dictadura y hay una anécdota muy conocida que ellos tocaban en la Universidad de Belgrano Mm. y que ellos se tuvieron que cantar, le tuvieron que borrar la I al cartel para ponerse los voladores. Ah, claro. Los voladores por temor a que venga la represión y que se los lleven presos. Igual,
muchas veces vinieron y se lo llevaron Sí, preso, según igual. ellos cuentan, pero que no podían Sí. ponerse ese nombre, porque claro, a veces uno cuando ve ese nombre piensa en otra cosa, pero en Claro, realidad tiene otra connotación, hablan sí. de la ley, de las Sí, sí, leyes, tal cual. Por eso es eh, bueno siempre ir a las fuentes, ¿no? Historia. aclararlas. Bueno, Exacto. quiero presentar acá al equipo que nos acompaña. Vamos a empezar por Cari. Hola, Cari. Bienvenida de nuevo. Bien, Gracias, una Nacho, por la pregunta que presentación. tengo para Gracias, gracias. él es la siguiente. Ya Sí. que te gustan tantas cosas, ¿cuál fue la primera sensación que tuviste cuando empezaste a trabajar y, y se te abrieron muchas puertas, ¿no? Para empezar a hacer lo que sos hoy. Sí, 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 exactamente. La verdad que fue algo raro, como te decía, yo venía de otra rama, digamos, que son numérico, algo que, digamos, ante la gente, la contabilidad y eso está visto como muy estructural y tiene sus reglas muy estructurales. Y pasar a ser una radio, y con Alejandro, que, como dijo recién Miguel, tiene muchos años de experiencia y maneja, y en las charlas es como que va desarmando al entrevistador con humor, y el entrevistador por ahí viene un poco rígido y Ale lo desarma y bueno, y se producen charlas hermosas. Y bueno, y él, la importancia de él de darme pie para esas entrevistas, para darme mi lugar, y la verdad que bueno, al principio fue medio raro, porque uno cuando habla el entrevistador dice, bueno, en qué momento cortar, en qué momento Ah, preguntar, seguirle, ¿no? Es el momento clave, como diciendo, se está explayando en algo y por ahí Ale tiene la experiencia y lo agarra de un puntito y le saca una experiencia o le saca algo maravilloso. Entonces, uno va aprendiendo mirando eso, o con el operador, ¿no? Cómo se relaciona con el operador para claro. poner los audios. Es hermoso, la verdad que es muy lindo. Claro, vos tenés como la suerte de tener una experiencia todas las semanas como una masterclass de radio, ¿no? Y encima Exacto, participando. ¿Y claro, cómo exacto. arman los invitados? ¿Los propone Alejandro? ¿Lo gestiona él? ¿Cómo se organizan en la producción? Eh, muy buena pregunta, Miguel, muy buena pregunta. Esa, digamos, al principio, bueno, él tiene muchos conocidos, bueno, músicos, productores, y él los conocía y al principio él hacía la producción, lo llamaba, y generalmente, como, por ejemplo, otra personalidad que trajimos, que si bien es del mundo de la música, es del mundo del derecho, o sea, es abogado de la música como Joe Stefanolo, que es Ajá. un abogado que fue muy conocido, que tuvo, por ejemplo, en causas que salía por Mauro Viale, te vas en la época de Coppola, Claro, los el tema 90. del jarrón, en los Eh, 90 bueno, yo lo conocí por ahí, pero Ale me dice, no, no, fue abogado de Charlie García, mira. del grupo Virus, de Sumo, de Luca Proda, bueno, entonces claro, él me dice, bueno, anda a buscarlo a la casa, traerlo a la radio, bueno, claro, yo paraba en la casa yo Estefanolo, se subía en mi auto, y me empezaba a hablar como, viste, si yo te dijera, y me empezaba a decir cómo fue abogado, cómo empezó, con un problema de un loro, que un vecino hubo un problema con un loro y él salió, hizo como la intermediación del loro, Ah, y ahí dijo, quiero ser abogado, ¿viste? Cosas así, personaje. ¿viste? Un personaje total, un genio, un capo. Y bueno, y ahí bueno, empecé como a hablar, y bueno, yo tengo un amigo muy íntimo de mi infancia que es el nieto de Louis Blue. Louis Blue fue una cantante de blues de los años 50 y 60 Sí. que fue muy conocida en esa época y que Celeste Carballo, por ejemplo, hizo un tema diciendo ¿dónde está Louis Blue? Ah, Bueno, es la abuela de mi amigo porque la abuela, digamos, en los 80 se fue a vivir a San Francisco, a Estados Unidos, porque acá era muy difícil cantar jazz para una mujer, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí con esos lazos, bueno, empecé a hablar con alguna banda de jazz que la conocían a Louis Blue, ¿no? O con Noelia Moncada también. Bueno, de ahí empecé también, si bien Alejandro es el que se encarga del armado y la producción,
yo empecé a hablar con algunos invitados y coordinarlos, o el horario, o los temas para hablar. Y eso es un cambio, porque al principio uno iba, se sentaba y hacía la entrevista. Y después está el tema de coordinar los horarios, o a veces que muchos artistas hacen un show, ¿viste? Sí. Entonces, por el horario está muy, muy justo y a veces por teléfono se hacen las entrevistas y son bárbaras igual y nos da la posibilidad de hacer una entrevista que de otra manera no hubiéramos podido. Sí, nos pasan todo el tiempo. Acá cuando invitamos a los artistas hay que estar pendiente a ver si cuando tocan, si llegan o no llegan. Hemos tenido un montón de historias también así. Pero es hermoso, la verdad. Todo el trabajo de producción, Tal creo, cual. creo que es tan lindo como hacer la entrevista, ¿no? Por lo menos eso me pasa a mí. Eh, Exacto, exacto, Miguel, y, exacto, exacto. perdón, hablando de entrevistas, Sí, sí, pregunta sí. Lau, nuestra compañera Lau Cusenza, ¿cuántas entrevistas hiciste en la radio? Y en la radio, y digamos, yo empecé en el 2000, bueno, Ale empezó antes, y yo empecé más o menos en esta radio hace un año y pico. Y teníamos 4 programas por mes, así que, y tenemos 10 y más o menos, porque hubo algunos programas que no teníamos invitados, igual salían buenísimos porque, bueno, con Ale es como que tenemos muchas mímica porque con él yo lo conocí trabajando en un estudio contable, que entré por ser contador, Ah, entonces él también trabajaba hace más tiempo, y claro, las charlas que teníamos, él se sentaba al frente mío con la computadora. Entonces, las charlas que teníamos, y ahí empezó a surgir la química, que después salió en el programa de radio, ¿no? Y yo creo que más o menos entre 45 o 50 de entrevistas. mira. Eh, yo, Eh, sí, más o menos, ¿no? Haciendo eh, cálculo. claro, exacto, exacto, sí, sí, tal Y, cual. Y lo bueno es cuando hay un grupo, por ejemplo, que viene uno con la guitarra, el otro viene con el bajo, el cantante, y cantan ahí, ¿no? Y el año pasado tuvimos una vez que vino un grupo de folclore con rock y vino el violinista, ¿no? Y ah, era una cosa impresionante claro. tener a un violinista ahí tocando, fue una cosa. Y después vino también una cantante con el ukelele, también, Ajá. ¿viste? Una cosa Claro, con el sí, sí, ukelele, sí. que son instrumentos que no eran tan conocidos antes, que por, por Paul McCartney, que tocó un par de temas con el ukelele, se hizo más conocido y bueno, y ahora como que es más conocido, pero el ukelele también es un instrumento más exótico, ¿no? Claro, una novedad en su momento. Pero está Exacto. bueno, ¿no? Cómo se van adaptando. De pronto viene el músico, le hace un arreglo distinto, especial para el vivo, que está buenísimo. Y hay algún, ahora voy, Ro, ¿hay alguien que tenga mucho deseo de que venga y medio imposible, pero bueno, no pierdan las esperanzas? A mí me pasa, por ejemplo, pero no voy a dar nombres, pero Sí, a sí, ustedes, sí. ¿quién les gustaría que vaya a la radio o que salga por teléfono? Y por el ruso Berea, Ah, ¿viste? El sí, ruso Norberto Berea. Bueno, cuando yo era chico, escuchaba la heavy rock and mm, pop sí, a la medianoche. Y él, claro, él, un fenómeno, o sea, eh, era como, es mi ídolo. mm, Y como le gusta más o menos la misma música que me gusta a mí, Ramones, Motorhead, Edith Tenhausen, que es un mm, grupo también de punk, sí, eh, y Ramones fue a la radio, de hecho fue a la radio con él, a la Rock and Pop, y él estuvo con el cantante, con Joe Ramón, y bueno. Entonces, y a él yo lo encontré hace muchos años en un recital, y es mm, hincha independiente, yo también soy hincha independiente, entonces es como que coincidimos en muchas cosas. Y lo encontré en un recital, una onda bárbara, y claro, después fui a la parte de ESPN, estuvo en los canales de deportes, mm, también sabe un montón de deportes, y me encantaría que él venga a la radio, ¿no? Es medio difícil contactarme con él, ajá, porque bueno, pero bueno, le envié a unos mensajes y bueno, bueno. ojalá que pueda venir. Sí, a veces es cuestión de tiempo, en algún momento le llega y
y se puede producir ahí el contacto, ¿no? Exacto. Bien sabes que eso puede ocurrir. Ahora sí, Ro, perdón por la postergación, ahora es tu momento, tu pregunta. Sí, mira, la pregunta que te quería hacer, ¿en dónde hace la radio? ¿Cómo? ¿En dónde hace la radio? La radio es en Paternal. La radio es en Paternal. Está ubicada, justo centro, está ubicada en San Martín y Donato Álvarez. Ujú. El centro paternal, cerca de la cancha de Argentino Junior, que bueno, por eso en la radio hay programas de Argentino, hay dos programas de Argentino Junior, porque bueno, y yo siempre, Ale me carga, de Alejandro, porque tengo una anécdota siempre, ¿no? Y yo jugaba el handball en Argentino Junior, jugué 10 años. Entonces es como que Argentino, si bien soy independiente, Argentino está en mi corazón también, ¿no? Mm. ¿Cómo llegaron No, a la colectiva? Yo conozco la radio, fui personalmente y hemos entrevistado acá algunos programas. ¿Cómo Sí. la conocieron? ¿Cómo se vincularon? Sí, la colectiva, nuestra amiga Claudia, que se encarga de las redes, de subir los videos y todo, eh, la vio por internet a la colectiva y me dice, mirá, entró a la página, mirá que es la radio, podrían estar ustedes, ¿por qué no mandan un mensaje? ¿Por qué no hablan con ellos? Y bueno, ya le mandó un mensaje y habló con Sebastián, con Seba, un genio, Sí. y dijo, bueno, vengan tal día, la conocen y hablamos, y bueno, fuimos a conocer la radio, nos encantó, la verdad nos encantó, Sí. la radio y la gente más, por supuesto, y bueno, y hablamos con Sebastián y con Alan, y nos contaron cómo era la radio, qué día podíamos estar, y nosotros el año pasado estábamos los jueves, Sí. ¿viste? De 6 de la tarde a 8 de la noche. Y ahora en la colectiva estamos los martes, Mm. en el mismo horario, de 6 a 8 de la noche, así que el mismo horario nos vino genial. A mí lo que me gustó mucho de la no, colectiva es el día. que, ahí voy, Ro. A mí lo que me gustó mucho de la colectiva es que no es una radio comercial, se manejan de otra manera. Yo he conversado con ellos y realmente es muy, facilita mucho a nada, gente que por ahí no tiene espacio, le cuesta conseguir espacio en otras radios más convencionales, quizá por cuestiones económicas, ellos tienen una manera de que sea posible acceder a un espacio. Eso realmente es valorable. Exacto. Es valorable exactamente lo que vos decís, es tal cual, y es lo que hablamos un poquito, que hay que darle mucha importancia a este tipo de radios, los diarios, todo lo que sea, que uno pueda acceder a eso, Mm. porque, digamos, como decís, económicamente, hacer un programa de radio hoy en cualquier radio es un gasto sideral Sí. que no todas las personas podemos acceder. Entonces, estar en un lado para dar a conocer su voz y charlar con la gente, y lo bueno, como decís, es la devolución de la gente, ¿no? Que dice, no, te escuché y aporta datos sobre lo que uno dijo, lo agranda, lo amplía, y eso está buenísimo, porque es lo más lindo, que la gente te dé la devolución, ¿no? Ahora sí, perdón, Ro, te interrumpí. ¿Me preguntabas? Sí, sí. No, en realidad te quise preguntar sobre esto porque yo el día martes, que de Sí, la semana que viene, con mis compañeros de centro de día acá de Cañuelas tenemos una radio. Y sí, queríamos sí. saber, yo quería saber de dónde eras vos, por eso quería saber del tema de la radio. Claro, yo soy de Villa Urquiza, yo vivo en Villa Urquiza, y de Paternal estamos cerca. Yo estoy a 15, 20 minutos de la radio, ¿viste? Eh, y bueno, voy, me junto antes del programa con Ale, con Seba, y armamos el programa, Vos que de chico escuchaste, como dijiste, en radios como eran emblemáticas en su momento, como Rock and Pop, ¿no? Nombraste ya el ruso Berea. ¿Qué opinás de ahora del streaming como medio de comunicación? ¿no? No, yo creo que sirve. O sea, sirve lo que uno a veces
ve los streaming que son los más masivos, ¿no? Entonces, que tiene, no sé, 100.000 personas que lo ven. Es como, eh, digo que está muy bien decir, si uno dice, bueno, si yo le doy a la gente algo y la gente lo ve, bueno, le sigo dando eso. Y está bien, pero dentro de esos streaming que son masivos, tratar de poner, por ejemplo, música, ¿no? Música de distinto tipo. Yo, viste, era como cuando yo era chico, a mi papá le decía, escuchar Ramones. Claro, mi papá le escuchaba tango o folclore, escuchaba Ramones y decía, no, eso no es música, viste, y no lo podía escuchar. Pero por eso no quiero entrar en eso mismo ahora, y hay música nueva que es buena también. O sea, lo que sí es mezclar música variada, porque para que uno le guste la música y uno absorba ese arte, es como que el oído se tiene que acostumbrar a consumir esa música buena. Entonces pienso que los streamings son valorables porque los chicos ven algo y ven que se habla de un tema, más allá de los programas de Chimento, todo, bueno, ya sabemos que eso para mi entendimiento no sirve mucho, pero que tendría que haber programas donde se hable o de historia, porque todo lo que vivimos tiene que ver con historia. O sea, cuando uno ve las cosas que pasan, es por una historia de antes que nosotros no la vimos. Y está bueno enseñar, o sea, enseñar historia, por eso Felipe Piña, me gusta mucho, porque él, por ejemplo, en Radio con Voz tiene una columna y va y habla o de San Martín, o de Belgrano, o de cosas variadas. Y está buenísimo, porque esto no lo escuchás en ninguna radio, pero Claro. redondeando tu pregunta, estoy a favor de los streaming. Pero bueno, como todo, el medio está buenísimo. El tema es cómo uno lo usa. Porque la televisión también está bárbaro. Y es un gran medio. Pero bueno, el tema es que algunos lo usan de otra manera, ¿no? Claro, está bueno el estilo, pero el plus realmente lo da que haya un contenido realmente interesante. Exactamente, Mm. exactamente. Yo creo que la gente, si vos le das un contenido lindo, que la gente aprende cosas, la gente se engancha. La gente se engancha porque le llama la atención. O sea, dice, uy, mirá, esto era por eso, no lo sabía, y aprende. Y ahí la gente, o sea, yo creo que lo va a mirar y lo va a escuchar y va a participar. Mm. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, va a estar a cargo de Karina. Cari, adelante. Bueno, Hola, ¿qué tal, tengo Karina? una última, tengo una última pregunta para Esteban. Sí, Eh, te pregunto, vamos a bueno, te iba a preguntar, sí. ¿cuáles fueron tus desafíos antes que este? ¿Cuáles fueron Desafío. mis desafíos? Tus Mi desafío. desafíos hasta... Claro, Ah, mirá, sí, mi desafío. Bueno, primero, digamos, el desafío, yo cuando estudiaba, eh, no, o sea, si bien, obviamente, siempre cuando uno estudia hay que ponerse con los libros y hay que estudiar, es importante, nunca, o sea, estudié y me fue bien. Para mí el desafío fue cuando empecé a trabajar. Para mí, el trabajar fue como un desafío porque todo lo que había estudiado era como teoría. Y cuando uno la teoría la aplica a la práctica, es totalmente distinta. Y en esos primeros años que trabajé, la verdad que fue tormentoso, porque había mucha distancia y bueno, y había que aplicar lo que uno había aprendido con computadoras, que eso en la facultad uno no lo ve. Eh, Así que ese fue mi primer desafío, que por suerte, bueno, lo fui llevando y después, bueno, me encantó la contabilidad y lo llevé bien. eh, Pero yo personalmente sentí mucha diferencia en Esteban, lo que fue estudiar a la práctica. perdón, se está por cortar. Muchísimas gracias por Ah, esta charla. Y bueno,